Continuamos con, ya estamos aproximándonos al final. Ahora sé que para la mayoría de asistentes es un poco más ameno las intervenciones en español. No tenemos que hacer ese esfuerzo doble de estar pensando e intentando traducir al mismo tiempo en nuestras mentes, en nuestras cabezas. Así que vamos a ir a la última mesa de experiencias, que la hemos denominado el papel de las asociaciones LGTBIQ+ en la promoción de la educación física, la actividad física y el deporte. Para este espacio nos acompaña doña Inés Modrón de la Fundación Triángulo de Castilla y León, don Gonzalo Serrano de la Fundación Arcoiris Andalucía, pero en este caso específico Málaga, y también nos acompaña, aunque no es de una fundación, pero es bastante activista y colabora con muchas fundaciones en la región de la Comunidad Valenciana, el doctor Javier Gil, profesor en la Universidad de Valencia. Así que os invitamos, y va a ser la mesa moderada por la doctora Ingrid Hinojosa del INEF de Barcelona. Así que adelante, por favor. Pongo la presentación. ¿Tú no tienes ninguna presentación? No, con la web. ¿Con la web? Ah, bien, entonces empiezas tú. Ven, dime cuál es la web. www.federacionarcoiris.com. Sí, online puede entender. ¿Cuál es la tuya? Mesa redonda. Perfecto. Muchísimas gracias. Lo primero que os quería pedir es que os levantéis un momentito, ¿vale? Porque creo que nos va a venir bien para, ya que somos de educación física, yo creo que el hecho que nos levantemos un segundito, os mováis un poquito, miréis a la persona de un lado, miréis a la persona del otro lado, ¿de acuerdo? Un poquito de movilidad así rápida. Perfecto. Nos volvemos a sentar. Ha sido corto, pero bueno. Y ahora sí, yo creo que estamos preparados y preparadas para esta mesa de experiencias que, como bien ha comentado Jonathan, pues vamos a tener el privilegio de tener a 3 personas que están directamente relacionadas con asociaciones, que trabajan con los diferentes colectivos, que yo creo que es muy importante porque nos van a dar otro punto de vista, que yo creo que es el del terreno y que debería de ir de la mano también de lo que hemos estado tratando durante toda la mañana. Entonces, vamos a empezar con Javier Gil. Javier Gil Quintana es el presidente del Club Deportivo LGTBI Samarux de Valencia. También es miembro de la red LGTBIQ+ Educación Física y Deporte y es profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Valencia. Así que cuando quieras, Javi, adelante. Hola. Bueno, como todo el mundo se está levantando, me levanto yo también. Creo que está bien la presentación. Bueno, nada, gracias a la organización, gracias a la universidad. Para mí es verdad un poco extraño estar aquí como activista cuando la mayoría de la gente, nuestra interacción es más como investigador. Pero bueno, al final el activismo también influye en mi investigación, por una parte de mala manera, porque no paso las horas que yo quisiera en la investigación por el tema del activismo, pero al mismo tiempo pues esto me modela como persona y como investigador y es algo positivo. Simplemente lo que me gustaría hacer ahora en estos 10 minutos que tengo es contar cómo funciona un club deportivo LGTBI de manera específica el de Valencia, para las personas que conocen cómo funciona, saber cómo funciona este en concreto. Y luego también suele haber mucho prejuicio alrededor de cómo es un club LGTB o de lo que ocurre. Y bueno, intentar derribar esos prejuicios. No hace falta hablar mucho de lo que ocurre, porque estamos aquí, porque muchas veces se pone en duda, ¿no? ¿Por qué estamos en un gueto? Estamos formando un gueto, esto no es más que un grupo de maricones jugando,
y al final pues los hechos ya, todas las investigaciones que estamos haciendo, yo también creo que al final tenemos que sentirnos orgullosos de que hemos pasado de 13 artículos, como habéis dicho antes, a 50 y algo, creo que has dicho tú, Susana, y eso ha ayudado a desvelar una situación que no es positiva, sino todo lo contrario, sino que esto sigue pasando, sigue habiendo muchas violencias e incluso muertes, como fue la de Samuel ya hace unos años, que se ha quedado un poco marcada en la memoria, porque no fue en otro lugar del mundo, sino fue en Galicia, aquí al lado, cuando 13 personas mataron a un chaval. Por su expresión de género, además. No, ni siquiera esa gente sabía con quién se acostaba. Voy a hacer un poco de publicidad ya que estamos, pero porque creo que es útil. Hace 2 años publicamos esta guía en la Universidad de Valencia sobre... Ahora ya tenemos otra guía de la red, por cierto, que a mí me suele ser útil un poco a veces cuando tengo que utilizar material. Si ponéis en Google guía deporte LGTB, incluso en Universidad de Valencia, pues la encontraréis, pero en ella, entre otras cosas, hay datos. No voy a hablar tampoco, no me voy a meter, pero bueno, que las cosas no están mal. Y por eso hacen falta que cambien las cosas. Están cambiando, como han hablado también antes las compañeras, ya parece que hay algunos indicios de mejora. Cada vez se empiezan a hacer más visibles muchos deportistas. Ya tuvimos a una deportista trans en las Olimpiadas de Tokio, a pesar de que recibió por todas partes críticas, a pesar de que quedó, no sé si la quinta, la sexta, no me acuerdo cómo quedó. No pasó ni a la ronda final. Pero bueno, simplemente pequeñas píldoras de personas que están intentando vivir y ser felices haciendo deporte. Samarux es un poco una de esas asociaciones que intentan hacer entornos seguros. Me voy a basar un poco voy a utilizar los vídeos que hace el equipo de comunicación maravilloso que tenemos en el club, porque creo que lo describen muy bien. Y bueno. En Samarux sentimos mucho orgullo por nuestras 13 secciones deportivas, nuestros más de 20 años y por nuestras más de 500 personas socias. Pero lo cierto es que sentimos orgullo porque somos mucho más que todo eso. Somos igualdad y sororidad de las mujeres, de todas las mujeres. Somos pluralidad de cuerpos, edades y colores. Somos de abrazar nuestras diferentes capacidades. Somos la defensa al derecho a jugar de todes les niñes. Somos el foco que no deja a oscuras a minorías. Somos el respeto y cuidado de lo que nos rodea. Somos lo que sentimos que somos, sin discriminación. Somos el valor de las relaciones emocionales. Somos la batalla contra la desigualdad de oportunidades. Somos muchas más personas que solo nosotros. Somos defensa de la integridad personal igualitaria. Somos especialistas en nadar a contracorriente. Somos diferentes idiomas y acentos. En Samarux seguiremos haciendo todo lo que hacemos, para seguir sintiendo mucho orgullo por todo lo que somos. Samarux, LGTBI y mucho más. Bueno, pues esto es un poco Samarux, que es un club de los 20 y pico que existen de todos los que existen en todo el Estado español. Ya estaba hablando antes con unas compañeras porque, claro, yo me sentía un poco mal por estar aquí sin ser de Castilla y León, que yo pensaba, bueno, no, la realidad es que a día de hoy todavía no hay ningún club en Castilla y León LGTBI, que esto podría ser visto desde el lado positivo, pues no hace falta. Pero bueno, los datos parece que cuando no existe es porque realmente por muchas razones no se ha podido hacer. Pero bueno, esta es la realidad. Estos están repartidos por todo el Estado español y Portugal también. Y bueno, son un espacio donde al final la gente se reúne para hacer actividad físico-deportiva en libertad. Estos son un poco nuestros objetivos. Bueno, empezamos en 2003 como asociación de ocio. Y 6 años después se consideró pasar a ser club deportivo. ¿Por qué? Para que pusiese club deportivo LGTBI y las asociaciones y la Consellería de Deporte viera LGTBI de manera específica en el nombre.
Esto ha supuesto muchos problemas. De hecho, tenemos 16 deportes. Según los estatutos de un club, tienes que estar federado en todos ellos. No estamos federados. De hecho, la gente que viene no quiere competir. Entonces, es un juego constante con la administración pública de hacerle ver que dejarnos ser un club deportivo y competir en lo que queramos sin necesidad de cambiar los estatutos continuamente ni de competir. Objetivos, pues, hacer deporte en libertad, en resumidas cuentas. Tenemos 16 actividades físico-deportivas, empezamos con 6. Bueno, lo que decía en el vídeo, cuando llegué éramos 150 personas, 6 deportes, a día de hoy ya tenemos 16 actividades y casi 700 personas. La gente sigue demandando más, obviamente la gente quiere hacer su deporte, su actividad física, la que le gusta, y es una continua batalla andar parando a la gente de no podemos abrir todo porque es muy difícil gestionarlo. Al final esto es voluntariado. Esto es un poco la estructura de un club deportivo tradicional y también LGTB. Hay unos cargos orgánicos, luego hay unas vocalías que, bueno, esto es verdad que no ocurre en todos los deportivos. Hay una coordinación deportiva que se ocupa de vincular a todas las secciones deportivas, una sección de activismo, una de comunicación que es la que hace estos vídeos, que al final nos dimos cuenta que obviamente era muy importante, porque por mucha actividad que tú hagas dentro del club, esto va de visibilidad. Entonces, gracias a la coordinación de comunicación, pues podíamos salir del club para contar a la gente qué es lo que hacíamos dentro. La vocalía de igualdad, creo que fuimos el primer club en todo el estado en abrir una vocalía de igualdad. A día de hoy ya llevábamos 5 años de junta paritaria, que esto suele costar a veces un poco, bueno, muchísimo, que os voy a contar. Hay una vocalía de Cicultura, que su objetivo principal es hacer actividades culturales también como unión de los diferentes deportes. Suele ocurrir, como ya sabéis, que tú te metes en tu deporte y solo quieres hacer ese y no quieres saber nada de los demás. Esto ayuda un poco a hacer más unión, porque al final la lucha o es grupal o es mucho más difícil. Una de legal y mediación, nos están llegando cada vez más casos de acoso dentro del club y bueno, cada vez necesitamos más personas abogadas que nos ayuden a gestionar con toda la dificultad que ello tiene. Y Jocs Taronja, que ahora os cuento un poco, y coordinaciones deportivas, cada deporte tiene su propia coordinación. Jocs Taronja es nuestro torneo. Aparte, es importante decir que la labor principal de estos clubes es su regularidad. Hay muchas asociaciones que nos dicen de la importancia de los clubes deportivos porque lo que suponemos es una actividad regular, semanal. Los martes y los jueves vas a entrenar a no sé qué. Y eso te hace que regularmente tengas un espacio de encuentro, de entendimiento, de conocimiento, de salud, que es una característica del deporte y que además ayuda a que se promueva esto de la inclusión de LGTB. ¿Qué pasa también? Que hay torneos deportivos LGTB, el nuestro empezó en 2004, este año se hizo la no sé qué edición, ya me he perdido, la vez que más gente ha acudido, 1.300 personas, no sé cómo voy de tiempo, el vídeo, es que hay un vídeo, ¿lo pongo? Bueno. Si me perdonáis, voy a saltarlo porque me gustaría contar algunas cosas del club que quizás sean importantes porque al final un torneo LGTB supone ese fin de semana al año que tú puedes hacer actividad físico-deportiva con la misma consideración que un evento no LGTB.
y ves a la gente competir y realmente te das cuenta de lo que eso supone. Además, bueno, se monta una parafernalia imitando a personas políticas, discursos, englobas a toda la ciudad en tema de merchandising, de salones, de eventos para hacer fiestas, charlas de activismo, y es una manera de darle legitimidad y política a un evento deportivo. Y luego quizá antes de seguir a una cosa última que quería comentar, eso, en estos clubes normalmente lo que ocurre es que la mayoría de la gente que viene nos está contando las experiencias de las investigaciones que las compañeras han estado contando. Cada vez que te vas de cerveza después de entrenar, surgen muchas conversaciones de fatal la educación física, es la primera vez que juego a voleibol, siempre quise jugar a bádminton pero no lo hice por lo que me ocurrió en la escuela. Es decir, es una constante oculta, porque muchas veces no se ha sabido, que permite que gente haga actividad físico-deportiva como derecho humano. Al final, lo que hacemos es, en resumidas cuentas, eso. Y bueno, ya para ir acabando, es que esta actividad nos hace especial ilusión porque tenemos una actividad dirigida para menores trans. Hasta hace poco solo había 2 en toda Europa, una en Escocia y la nuestra de Valencia. Parece que ya se ha abierto en Barcelona y en Madrid. Pero ¿esto qué ocurre? Que hasta hace unos años los clubes LGTB solo eran dirigidos a personas adultas y básicamente era por el miedo a denuncias. Como normalmente ha ido asociado el ser maricón a ser pederasta, pues entonces había miedo por parte de la Junta. Aunque sea mentira, como salgamos en los medios, se van a cargar el club. Entonces, bueno, ya en determinada situación política, desde la Junta Directiva se decidió cambiar los estatutos para que no solamente fuera para personas adultas y poder dirigirlo a la infancia. Era una de las ideas. Básicamente la anterior vicepresidenta dijo, vamos a abrir una escuela dirigida de manera específica a personas trans. Y bueno, supone al final un espacio como de deporte escolar. Y hay un pequeño vídeo más cortito que lo resume todo muy bien. Estáis todos invitados. Somos una sección del Club LGTBIQ+, Samaruch Valencia, para infancia y adolescencia trans. Pues venimos todos los sábados, nos lo pasamos muy bien. Me gusta venir al deporte de Samaruch porque me lo paso bien y tengo muchas amigas y amigos. Jugamos al pilla-pilla, a veces unas personas eligen un juego. Hacemos juegos muy variados. Algunas personas hacen un poquito de trampas, pero nos lo pasamos muy bien. He hecho muchísimas amigas. Me gustaría venir todos los días a Samaruch y así saltarnos el cole. Queremos ganar este premio ADI para que otras familias sepan que existe un espacio libre de prejuicios en el que sus hijos puedan divertirse, ser felices y no ser juzgados. Bueno, este vídeo fue grabado porque nos presentamos a un premio que ganamos y es muy bonito este lugar, porque al final nos dimos cuenta de que la infancia que venía era feliz, porque empezaban a tener esos espacios que no tenían. Empezaron a salir del armario. Una niña llegó a su casa y dijo, mamá, soy una niña trans. Y de repente, no sé, era como que la niña estaba más feliz porque se puso a identificar de esa manera. Los nombres obviamente están respetados, las presentaciones se utiliza el pronombre, se hacen además asambleas para escuchar la voz, como ha dicho la compañera, es decir, que son escuchadas. Y luego también nos dimos cuenta que ha sido un espacio muy importante para las familias, porque lo que es un drama dentro de casa, llegan a la actividad llorando y bueno, al final escuchando del resto y no es tanto drama porque es un drama compartido, pero sobre todo se naturaliza una situación. Eso por un lado a nivel psicológico, pero a nivel legal también ayuda mucho porque se resuelven dudas a nivel de DNI, a nivel del médico, a qué médico tenemos que ir, a cuál no tenemos que ir. Entonces ha supuesto un espacio muy, muy potente. Lo malo es que también siempre estamos haciendo un equilibrio entre darle promoción o no. Porque como cada vez hay más discurso de odio, pues si lanzamos esto de manera muy pública tenemos miedo a que un día se planten en el polideportivo los haters y se carguen la actividad, porque además es infancia, no es adultez. A raíz de eso ya empieza a haber campamentos para infancia y adolescencia trans. Se hizo el primero en Madrid el año pasado, este año se hizo otro en Sevilla,
se iba a hacer en Valencia, que no se hizo, y creo que al final se hizo en Barcelona en junio, no sé muy bien cómo va. Esto ha sido una maravilla, por lo que nos cuentan. La primera vez que estas niñas se bañaron en la piscina con más gente que no fuera su familia fue aquí. De repente se estaban bañando con sus cuerpos diferentes en una piscina, con sus bañadores, el que les daba la gana. Qué curioso, ¿no? Como al final no nos damos cuenta de que cuando vas a la piscina, antes ya lo habéis nombrado un poco, está siendo un momento muy heavy, muy de exponerte. Y en ese momento era la primera vez que se estaban bañando sin sentirse juzgadas. Y nos contaron que ha ido muy bien. Acabando, también hacemos actividades, intentamos obviamente fomentar la parte femenina, que os voy a contar, mal el deporte femenino, mal el deporte en cuanto a la participación femenina, e intentamos darle mucha caña a esto, hacemos también muchas jornadas, se me acaba el tiempo, no vamos a hablar de los Gay Games porque estaríamos hasta pasado mañana, hacemos campañas de activismo, intentamos tener relación con otras entidades. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier Gil, por todo lo que nos has contado. Vamos a seguir con Gonzalo Serrano, que es ingeniero en telecomunicaciones, profesor de física y química en educación secundaria, presidente de la Federación Andaluza Arcoiris LGTBIQA+, coordinador de formación y sensibilización de Arcoiris, y también es socio de Diversport, el club de Torremolinos. Así que, cuando quieras. Guay, muchas gracias. Bueno, pues a mí me toca hablar como representante de una federación de asociaciones. No hace falta. ¿Se oye? Sí. Que está dedicada sobre todo a temas educativos. Yo soy profe, durante muchos años he trabajado de profe de francés, pero claro, como profe en la escuela pública, siendo del colectivo, pues yo veía muchas situaciones en mis clases y fuera que me hacían plantearme pues, que lo mismo había cosas que teníamos que hacer de otras maneras. Y de hecho esta mañana cuando se ha planteado la pregunta, bueno, ¿y qué hacemos el profesorado, por ejemplo, para el tema de los nombres? ¿Cómo podemos gestionar eso en la práctica para no obligar a alguien a salir del armario, pero que la persona pueda usar su nombre, el nombre elegido? Algo que yo empecé a hacer y que es algo que fomentamos en las formaciones de profe es que cuando pasamos lista el primer día, lo que pasamos es la lista con los apellidos. Y antes de pasar la lista, le decimos a las personas que su respuesta cuando levanten la mano diciendo sí, estoy aquí, sea el nombre con el que quieren que nos dirijamos. Incluyendo, por ejemplo, pues si te llamas Eufrasio y tú lo que quieres es que te llamen Eu. O si te llamas Paula y lo que quieres es que te llamen Manolo. Entonces, les damos esos dos ejemplos. En ese momento, cuando una clase, imaginaos, de tercero de la ESO, pues empieza a haber, porque suelen ser chicos, algunos chicos que van a hacer la broma, pues yo me voy a llamar balón de fuego, yo qué sé, cualquier cosa. Y yo entonces me pongo serio y le digo, oye, que lo que tú me digas, yo lo voy a usar todo el curso. O sea, si tú usas balón de fuego, yo te llamo balón de fuego hasta cuando venga tu padre. Entonces, vale, entonces ya se lo toman en serio. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, pues que si es una clase nueva donde llegan personitas que lo mismo, pues eso, los demás no saben cuáles son sus genitales, pero ya vienen con su ropita, pues les va a resultar fácil decir el nombre que de verdad, aquel nombre que sienten. De todas maneras, va a haber personas que no se van a atrever, pues porque todavía no están preparadas. Entonces ahí nos toca otra tarea al profesorado en general, que es desarrollar la intuición, darnos cuenta de a qué persona se le cambia la cara en ese momento. Hay personitas que se ponen súper tensas, que se ponen así, con los hombritos para adelante como para esconderse, y esas son las personas que luego cuando no haya nadie, pues nos podemos acercar o pedirles que se queden al final de la clase para decirle, oye, me he dado cuenta que cuando hemos preguntado lo del nombre, te has quedado así como posición así de tensión. Nada, que si quieres hablar de algo sobre este tema conmigo, que lo puedes hacer. Y entonces es una manera de empezar a generar lo que decía ya antes, lo del espacio seguro. Que la persona sepa que puede hablar conmigo de ese tema. Y cuando las personas se abren, siguiente paso como profe, si alguien, por ejemplo, yo tenía en la lista que se llamaba Sánchez Manuel
y me dice, cuando digo Sánchez, dice Manolita. Vale, yo no voy a decir, aquí pone Manuel, yo tacho en mi lista, Manolita, pero luego tengo otra responsabilidad como profe. Debería hablar con el equipo docente, con mis compis de profe, y debería hablar con esa persona también en privado. Es decir, y lo mismo no ese día, para no generar, sino pues cuando lo vea después en clase o en otro momento y decirle, bueno, pues como has dicho otro nombre, pues quería preguntarte, y viene la parte de interesarnos por qué pasa en casa, por qué pasa afuera y qué pasa con los compis, con las compis de clase. Bueno, pues eso, que si se lo habías dicho a los demás, que si en casa lo has dicho. Y con esa información deberíamos hablar con nuestro equipo educativo, es decir, compis que tenemos que les dan clase, porque ahí es donde habría que activar el protocolo trans. Estaba mirando antes que había la compi que ha dicho que era orientadora. Aquí en Castilla y León, si buscas protocolo trans, educación Castilla y León, pues te sale el protocolo que se aprobó en el año 2018 de la Junta de Castilla y León, la Consejería de Educación, y ahí viene regulado lo que habría que hacer. A partir de lo que hace el protocolo, normalmente yo voy a decir lo que dice el protocolo andaluz, que deberíamos hablar con la familia, que eso puede ser un punto de tensión con la personita que se ha atrevido, porque lo mismo la persona dice, yo sí, aquí me he atrevido, pero no quiero que mis padres lo sepan. ¿Qué dice el protocolo? El protocolo dice que hay que hablar con la familia, pero no dice cuándo. Pues eso nos abre otra tarea al profesorado. Tenemos que acompañar a esa persona o facilitarle recursos para que pueda estar en algún momento preparada para hacer esa transición también familiar. ¿Qué recursos? Pues, por ejemplo, que aquí lo ha salido en tus vídeos y en los logos, Chrysalis, que es una asociación de familias con peques trans. Bueno, ahora es hasta los 22 años, que se puede estar como familia dentro de Chrysalis, cuando tu hijo, tu hija, tu hija es trans, pues pasarle el contacto a la personita trans, porque dentro de Chrysalis también hay grupos de adolescentes que se cuentan sus cosas, que tienen también su apoyo psicológico, ¿vale? Y si ya hemos llegado al punto de hablar con la familia, porque es lo que se ha determinado a través del protocolo, con el equipo educativo, porque la personita trans ha dicho, venga, ya estoy preparada para que habléis con mi padre, que es el que lo mismo se pone tenso. Pues entonces le decimos a la familia que también tiene ese recurso, el hablar con otras familias que han pasado por lo mismo. Bueno, esto era por deciros lo que podemos hacer como profes directamente con el tema del nombre. Y ahora os voy a proponer algunos recursos, porque desde Arcoiris, lo que hemos hecho desde el principio, porque al principio la mayoría de la gente que estábamos éramos profes, lo que hicimos es pensar qué cosas podíamos utilizar desde el activismo, pero dentro del sistema educativo, para ir transformando las cosas. La primera que voy a proponer es esto, las efemérides. Aquí, en la parte de efemérides de Arcoiris, pues tenemos un listado de fechas. En los centros educativos nos mola mucho hacer cosas vinculadas a, por ejemplo, mañana, 11 de octubre, es el Día Internacional para Salir del Armario. Casualidad, estamos teniendo aquí una jornada para que la gente pueda hablar de estas cosas. Vamos a utilizarlo. A ver, ¿quién de las personas que está aquí se identifica abiertamente en su día cotidiano como heterosexual? Va diciendo a la gente, soy heterosexual. Bueno, así o de otras maneras. ¿Vale? Ahí hay gente que levanta la mano. ¿Os ha parecido invasiva esa pregunta? ¿A alguien sí? Pero fijaos que preguntarle a alguien si es heterosexual, como no es la parte discriminada de la sociedad, pues no deberías sentirte mal, porque nadie te va a tirar una piedra por ser heterosexual. Ahora, si la pregunta siguiente que hago es sobre las orientaciones minoritarias, sí que hay personas, especialmente dentro del colectivo, que podemos sentir que es invasivo. Pero ahora, si os pregunto, a ver, ¿qué personas aquí sois zurdas? Levantad la mano. ¿Esa pregunta es invasiva? Y forma parte también de vuestra vida personal. ¿Hace 60 años habría sido invasiva esa pregunta? ¿Por qué? Porque te podían hacer cosas, porque había una discriminación hacia las personas zurdas, una presión social. Bueno, pues pasa lo mismo. ¿Y cómo se rompe esa discriminación, esa presión social? Una de las herramientas es precisamente la visibilidad. Entonces ahí entramos en el juego de antes, es que no deberíamos forzar a nadie a salir del armario.
pero a la vez deberíamos facilitar que la gente pueda salir del armario si está preparada, porque eso ayuda a que quienes no están preparadas, pues sí se atrevan con el tiempo, porque vean referentes. Entonces, vamos a hacer la pregunta. ¿Quién de aquí se identifica abiertamente como LGBTI? ¿Vale? Y ahora, he dicho LGBTI, podría decir Q, A+, vamos a disgregar, vamos a separar las siglas. ¿Quiénes se identifican como lesbianas? Mujeres lesbianas, ¿vale? 5. Hombres gays, 3. Personas bisexuales, la B, 3, 4. Personas intersexuales, me salta la T. Uy. Intersex. ¿Todo el mundo tiene claro lo que es ser intersex? Hay gente que hace... Es que tenga genitales u órganos internos vinculados al sexo biológico, que no son los que tradicionalmente asociamos a macho y hembra en nuestra especie, ¿vale? Entonces, pues, que tenga genitales intermedios o de los dos lados, ¿vale? La T, personas que se identifiquen como trans. Trans es un paraguas muy amplio, incluye a las personas no binarias, a las personas que se sienten de género diferente al que les asignamos a nacer. Personas trans aquí, una, ahí, valiente, guay. ¿Y qué me falta? La Q. ¿Qué es la Q? Queer. ¿Quién sabe lo que es queer? Levanta la mano, ¿quién lo sabe? Para que yo le pueda preguntar y lo explique. Como ha hecho antes Gustavo. ¿Quién puede? Buscarlo en el Google, ¿vale? ¿Sí? ¿Quiere explicarlo? ¿Sí? En cuanto a género, sexo... De hecho, en el mundo anglosajón, decir queer equivale muchas veces a decir soy LGBTIQ+, ¿vale? Y la A que era asexual. ¿Y qué quiere decir que eres asexual? Pero puedes tener pareja, puedes tener relaciones sexuales, puedes tener disfrute con el sexo, pero no sientes atracción a nivel sexual por otras personas. Bueno, por terminar lo de la efeméride. Hay una efeméride, varias de hecho, para las personas trans. El 20 de noviembre, que es el día del aniversario de la muerte de Franco, es también el día de la memoria trans, de la memoria de las personas que han muerto por la transfobia en el mundo, ¿vale? O el 31 de marzo es el día de la visibilidad trans, ¿vale? Entonces eso, como profe de educación física o de cualquier otro entorno, pues podemos utilizarlo, porque si llega a esa fecha, podemos, por ejemplo, cambio aquí de pestaña, utilizar dentro de las exposiciones que tenemos en Arcoíris, que la hemos hecho también profe, pues la que es sobre deporte. Por ejemplo, tenemos la exposición, bueno, la primera la tenemos puesta aquí, la de deporte y educación física. Es una exposición donde salen, son paneles para poner en los pasillos o en un pabellón deportivo o en el gimnasio de tu barrio, que se lo puedes proponer también que lo pongan, donde salen deportistas de élite que han salido del armario. De España, de otros países, de todas las siglas que hemos dicho, LGBTI, ¿vale? Y esto, pues como decíamos antes, ayuda, porque si yo entro a un gimnasio y veo que hay alguna banderita arcoíris y que hay algo que habla de deportistas abiertamente LGBTI, yo me voy a sentir más seguro en ese gimnasio en vez de tener que esconderme. Por ejemplo, a mí me pasaba en el gimnasio anterior en el que estaba, que de hecho de ahí surgió uno de los cómics, que cuando iba a las sesiones de yoga no veía nada de homofobia. De hecho, el profe de yoga de vez en cuando llevaba una pulsera arcoíris y hacía comentarios así súper inclusivos. Pero ahora, cuando después del yoga me iba a la sala de musculación, pues oía, que era súper habitual, algún chico levantando peso y otro al lado, el amigo, diciendo, venga, échale más huevos, no seas mariquita. Y yo decía, yo como activista, ¿qué tengo que hacer aquí? Enfrentarme y decirle, no digas eso. Sí, pero mi personajito interior, mi niño interior herido de la infancia y de la adolescencia dice, no, que te va a tirar la pesa encima. Entonces, ¿quién tendría que hacer eso? Pues el personal del centro. El personal que trabaja para fomentar la actividad física y el deporte en ese gimnasio, quien haya hecho esa formación, es quien tendría que estar pendiente de esas cosas. Para estar pendiente de esas cosas hay que tener formación.
Y eso también al profesorado de educación física no debería pasar el tener en cuenta cuando yo digo, llega la alumna y digo, venga, chicos a un lado y chicos a otro, y chicas a otro. Vale, porque estoy empeñado en que quiero separarles por sexo. Bueno, yo no propongo que dejemos de hacer esas divisiones, sino que la ampliemos y que la utilicemos precisamente como una herramienta para detectar personas trans. Entonces, que digamos, bueno, para que se pongan aquí las personas que, y cambiamos el verbo, que se sienten chicos. Que se pongan por aquí las personas que se sienten chicas. Y en el medio, quien no quiera estar, y por aquí detrás, quien no quiera estar en ninguno de estos lados. Y de repente, pues eso yo lo he hecho en primaria, que hacemos actividades así en primaria, y de repente, pues una personita, lo que ha pasado antes, que era en el vídeo este que habéis puesto de TikTok, que salía, de Oli, que salía con que se ponía la peluca para estar en el lado de la chica. Pues esa personita no necesita ponerse la peluca, porque ya le he abierto yo la posibilidad al usar se siente, no eres. Que lo mismo es, eres lo que me han dicho mis padres, pero sentir, sí lo siento yo. Y luego poniéndolo de en medio. A mí me pasa en colegio que se pone gente en medio que cuando ve que los demás no les critican, se va moviendo hacia el lado que realmente siente. Y de nuevo, la posibilidad de abrir espacios seguros. Bueno, por terminar, dentro de la web de Arcoiris podéis encontrar también el apartado de libros. Y dentro de libros están los cómics con situaciones estas, pues un cómic sobre una persona no binaria en educación física. En la clase de educación física, qué cosas puede hacer el profesorado. Esto lo ha hecho activistas que hacen ilustración y otras personas activistas que hemos hecho los textos. Otro, por ejemplo, de dos chicas que se conocen en un gimnasio. Y otro, por ejemplo, de un chico trans que juega en un equipo de baloncesto y que tiene que hacer la transición porque primero jugaba como chica en el equipo. Bueno, pues eso lo encontráis ahí, que si pincháis los podéis descargar gratuitamente, o si los queréis en papel, pues se los podéis pedir por ahí a Amazon, ¿vale? Que hay gente que prefiere estas cosas en papel. Y lo último que os voy a proponer es la pestaña de deporte, que ahí hemos puesto pues muchas de las cosas que os he dicho, las exposiciones, las efemérides, los enlaces a los cuentos, a los libros, e incluso cuestionarios para pasar al alumnado y al profesorado sobre el tema de deporte y LGBT. Entonces os invito a ver esta sección y para que lo podáis ver os voy a facilitar el trabajo. Os pido que saquéis los móviles, podéis sacar los móviles y poner la aplicación de escanear para que podáis escanear el código, por aquí debe estar, aquí abajo, para que podáis entrar directamente aquí a la web, ¿vale? Y entonces, si entráis ahí a la web, pues podéis visitar lo de deporte que os decía. ¿No llega? ¿Lo amplío un poquito? Y en el apartado de contacto, pues ahí también aparece un código QR con el WhatsApp que yo utilizo de Arcoiris, por si cuando empecéis a trabajar como profe en algún sitio tenéis un tema trans, pues que podáis decir, Gonzalo, ¿qué hago? Y entonces yo te digo, pues habla con Fundación Triángulo, que están aquí en Valladolid, pero además te mando los enlaces trans, el protocolo y todas estas cosas. Y ya está, que muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Gonzalo, por todos los recursos y demás que también nos has brindado y por tu experiencia. Ahora os presento a Inés Modrón. Ella es periodista especializada en cooperación internacional para el desarrollo, comprometida con el activismo social y medioambiental y ha colaborado durante años en distintas entidades sociales en Valladolid y viene en representación de la Fundación Triángulo, así que juegas en casa. A ver, muchas gracias. Bueno, efectivamente, yo vengo de parte de Fundación Triángulo, que como comentabas tú antes, pues no ha podido venir ningún club deportivo de Castilla y León porque no existe específicamente LGTBI. Entonces, es muy importante en este contexto que como entidad que trabaja con personas LGTBI en Castilla y León, pensemos qué es lo que está fallando, por qué no hay y cómo podemos, desde nuestro ámbito de actuación, pues un poco llenar ese espacio que claramente está faltando, más allá, justo hablábamos de efemérides, ¿no? Pues más allá de poner un post en Instagram el 19 de febrero y conmemorar
un día que sí que es muy destacado, ¿no? El Día contra la LGTBI-fobia en el deporte. Claro que es muy importante que recordamos al primer futbolista en salir del armario, que fue en 1990, o sea que tampoco hace tantísimo, ¿no? Es muy importante porque apenas hay referentes, aunque cada vez va habiendo más, pero no podemos quedarnos ahí. Entonces, como entidad LGTBI, ¿qué es lo que proponemos? Pues entre las principales medidas proponemos formar en diversidad a técnicos para evitar un poco todo lo que veníamos comentando, ¿no? Y para contribuir a generar esos espacios seguros, fomentar campañas, todo lo que permita abrir estos espacios a personas que durante mucho tiempo nos hemos sentido totalmente excluidas de los entornos deportivos. Por supuesto, para esto hay que garantizar los derechos de las personas trans en el deporte, porque se ven especialmente vulnerados, ¿no? por sus circunstancias particulares. También por eso proponemos que existan espacios de intimidad que realmente pueden contribuir mucho a que no solo las personas trans, creo que muchísimas otras personas se sientan más cómodas, ¿no? en estos espacios, vestuarios que contemplen que bueno, no todas las personas se van a sentir igual de cómodas mostrando su cuerpo a los compañeros o no quieren entrar en ese vestuario al que se les obliga a entrar. También pretendemos impulsar observatorios municipales para este tipo de políticas, para que se detecte cualquier situación de acoso, de discriminación. Incluir, por supuesto, también en las subvenciones y en las cesiones de espacios públicos que se tenga en cuenta el factor de la inclusión a la hora de proporcionar esos espacios y esos medios a los clubes deportivos o a las diferentes entidades que fomenten la actividad deportiva. Y también, muy importante, y en esto me ha encantado lo que has contado de vuestro club, diversificar las disciplinas deportivas, ¿no? Que no todo sea fútbol, sino que se piense también en todas las personas que pueden disfrutar del deporte a través de otros deportes. Realmente hay un par de países que sí que tienen una tradición más amplia en clubes deportivos LGTBI, como son Alemania y Países Bajos, pero en España estamos todavía un poquito a la cola, aunque como nos ha enseñado antes el compañero, bueno, ya van surgiendo, no en nuestra comunidad, pero bueno, solemos ir un poquito en este sentido, un poquito rezagados, pero creo que es muy importante que tomemos ejemplo. Aunque sí que me gustaría destacar que en 1994 Panteras Grogas se creó este club, que fue el primer club de deporte LGTBI en el Estado español. También, bueno, cuentan con multitud de deportes, de socios. En Madrid está Alegatos, que también es muy importante. Y bueno, a nivel europeo existe la Federación Europea de Deporte Gay y Lésbico. En cuanto a la península tenemos la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI. Y también un tema que me parece muy interesante y que a ver si en algún momento también podemos contactar con personas de estas entidades son las peñas LGTBI. Por ejemplo, en Cádiz están las nenas cadistas que hacen un trabajazo y es otra forma de apoyar la inclusión en el deporte, que no es un club deportivo, es una peña. Y muchas personas, no sé si de aquí, pero muchísimas personas encuentran en las peñas esos lugares de socialización, de comunidad, pero también muchas personas que se salen de la normatividad las miran con terror, ¿no? Entonces me parece muy importante poner en valor también este tipo de espacios. Dicho esto, estaba pensando cuando nos propusieron intervenir aquí, ¿cuál es la importancia de las entidades LGTBI como la nuestra, que no somos específicamente del deporte, ¿no? ¿Cuál es la importancia de ese trabajo asociativo en el ámbito del deporte, ¿no? Y pensaba, claro, el deporte para muchas personas es eso que decía, ¿no? De un espacio de socialización, de pasártelo bien, de disfrutar, pero no podemos tampoco ignorar que para muchas personas LGTBI también es un espacio de miedo, porque así es como nos hemos sentido durante mucho tiempo cuando nos hemos visto en estos entornos. Es un espacio en el que se reproducen muchas violencias y muchos estereotipos contra las personas LGTBI. Por eso nos sentimos excluidas en muchas ocasiones.
ni siquiera hace falta que exista esa violencia tan explícita que, bueno, justifica de una forma más evidente ese miedo. Al final, simplemente la incomodidad de dudar si te están respetando porque no intuyen que eres una persona LGTBI, pero en el momento en el que se destape la gran verdad, ya vas a empezar a tener ese miedo, ¿no? Las asociaciones tenemos el deber de crear esos espacios seguros, de formar a las personas que trabajan como profesionales en estos entornos, porque al final nos estamos dejando fuera, si no, a una parte muy importante de la población a la hora de practicar deporte. Por eso nos parece muy importante conectar el activismo con la educación, con el bienestar, y el bienestar no solamente físico, el bienestar mental también, ¿no? Desde Fundación Triángulo contamos con bastante experiencia en el ámbito de la sensibilización, de la educación, del acompañamiento a personas LGTBI que podemos aplicar al ámbito del deporte, por eso también, bueno, que podéis acudir siempre que queráis a Fundación Triángulo. También desde ese enfoque interseccional que muchas veces puede dar pistas, porque no creo que en la mayor parte de los casos se haga una exclusión deliberada de las personas LGTBI o haya... Muchas veces simplemente tiene que ver con esa mirada sesgada, fruto también de la educación que hemos recibido, ¿no? Entonces es normal que surjan dudas, que no sepa si esto que estoy haciendo es inclusivo o es todo lo contrario porque estoy a lo mejor forzando o exponiendo a una persona. Entonces, para todas esas consultas es importante que tengáis también entidades de referencia con expertos que os puedan aconsejar, además cada caso concreto, porque es muy difícil generalizar, ¿no? Pero cuando comentaba Javier, ¿por qué no existe en Castilla y León un club deportivo LGTBI? Claro, es que yo estaba ayer en casa pensando todos los retos a los que nos hemos ido enfrentando desde nuestra labor, que ya digo que no es específica del deporte, pero cada vez que hemos intentado promover algo relacionado con el deporte y las personas LGTBI, hemos encontrado muchas trabas. Entonces, si nosotros que nos dedicamos a muchas otras cosas las hemos encontrado, pues no quiero ni pensar un club que directamente dirigiera toda su actividad a esto, ¿no? Por un lado está, por supuesto, la falta de recursos, que es uno de los problemas más grandes y también más generalizados, y la falta de apoyo institucional, evidentemente, porque sin ese apoyo es casi imposible impulsar proyectos que realmente puedan llegar a la gente, contar con los medios necesarios. Desde Fundación Triángulo presentamos una proposición no de ley en las Cortes que, bueno, ahí está un poco en el aire, no ha llegado a mucho, para promover el deporte inclusivo, denunciar los comportamientos machistas, LGTBI-fóbicos y xenófobos, porque también tenemos que tener ese enfoque, no nos quedamos solamente en que sea inclusivo con las personas LGTBI, el enfoque tiene que ser siempre interseccional. Pero también nos hemos encontrado mucho con lo difícil que es llegar con este tipo de actividades, ¿no? Porque alguna vez sí que desde nuestra entidad hemos impulsado actividades deportivas. Lo más activo que tenemos ahora es, bueno, apoyamos un club de senderismo en el que hay muchas personas de nuestra entidad que están involucradas, que sí que se mantiene activo, sí que quedan cada par de semanas, pero las demás experiencias que os puedo contar tampoco han sido demasiado exitosas, ¿no? Porque hemos intentado promover clases de yoga LGTBI, partidos de fútbol LGTBI. Nos cuesta llegar a la gente, cuesta que venga la gente, y si cuesta gente en general, hombres ni os cuento. O sea, la presencia femenina es, no sé, el 95%, no voy a decir el 100% porque igual me estoy olvidando de algún hombre que viniera, pero la verdad es que sobre todo participan mujeres, y esto nos da bastantes pistas de que, bueno, pues sigue habiendo mucho rechazo, especialmente entre los hombres gays, trans o bisexuales, que pueden sentir esa presión, ese estigma que también han tenido que vivir especialmente probablemente en las clases de educación física y pues en los equipos en los que hayan ido participando a lo largo de su vida.
Por eso también tenemos que buscar la manera de llegar a ese público, de conectar con ellos y también que quieran formar parte de estas actividades. Evidentemente, esto en gran parte se debe a la falta de referentes. Siempre es muy difícil ser tú el primero o la primera que da el paso. Entonces, por eso es tan importante, como comentabas tú ahora, ¿no? Que llegas a un gimnasio y veas imágenes de referentes. Ya solo con eso es como si te estuvieran dando ese empujoncito, ¿no? Que muchas veces te hace falta. Porque también tenemos que recordar que la LGTBI-fobia en el deporte no está solo en las grandes ligas o en los eventos más mediáticos que igual pueden captar más atención en un momento determinado. Está en el patio del cole, en el gimnasio de tu barrio y sobre esos espacios también hay que actuar y es muy importante. Yo también voy al gimnasio y me pasa un poco lo mismo que a ti. A mí me encanta estar en la sala de musculación, me encanta. Yo voy religiosamente 5 días a la semana a hacer pesas, me tiro ahí muchas horas, pero a la vez soy una mujer bisexual y activista LGTBI, entonces estoy todo el rato en un conflicto constante. Porque yo estoy concentrada en lo mío, con mi podcast, no sé qué, y tengo a un lado al grupo de Gym Bros diciendo, pero maricón, no sé qué, que has levantado menos que la semana pasada, nenaza, tal. Y por otro lado, a otra diciéndole, tía, no levantes más peso porque se te está poniendo una espalda de marimacho que... Entonces yo, mientras tanto, como a lo mío, también diciendo, ¿y qué hago? Les doy, o sea, saco ahora el PowerPoint, les doy la charla, os reparto folletos de Fundación Triángulo, unas pulseras, pasad cuando queráis. O sigo a lo mío y entonces suelo hablarle a una amiga, insultar un montón de comentarios que no puedo hacer aquí a las personas que tengo al lado y cuando salgo pues mandarle audios a mi amiga para decírselo ahora con la voz lo que estaba pensando mientras estaba en el gimnasio. Y siempre salgo pensando, ¿pero por qué tengo que estar yo incómoda? O sea, ellos son los que están haciendo esos comentarios y la que se está sintiendo incómoda soy yo, ¿no? Pues me encantaría que en ese momento, teniendo en cuenta que, mira, en mi gimnasio tengo mucha suerte porque hay 5 técnicos del gimnasio que están siempre por ahí, o sea, que hay profesionales todo el rato, les puedes preguntar cualquier duda que tengas. Eso sí, nunca les he visto decirle a alguien, oye, este comentario, por lo menos o sea, igual en tu casa pues no me puedo meter, pero por lo menos en este espacio no lo hagas. Y oye, que son estos entrenadores de los que os hablo son majísimos, me llevo genial con ellos, pero probablemente no lo hagan porque les falta, no sé si esa sensibilización, esa educación, podemos llamarlo como queráis, pero el caso es que creo en este sentido que no están haciendo completamente bien su trabajo de profesionales, por muy bien que expliquen cómo utilizar una máquina, pero no están cubriendo todo lo que deberían. Por eso es muy importante formar a los técnicos, ¿no? Que trabajan en estos entornos, tanto profes como otro tipo de profesionales que se dedican a esto. Estos insultos de los que hablaba, maricón, marimacho, están súper presentes en el mundo del deporte y al final eso es lo que castiga a las personas LGTBI y también, pues igual el primero no te afecta tanto, pero cuando has aprendido a lo largo de los años, desde muy peque, que es que justo es en educación física o justo es cuando voy al baloncesto o donde sea, o en el patio cuando voy a jugar a fútbol, cuando más amenazada me siento, ¿no? Por estos comentarios. Pero ¿cómo voy a querer luego de mayor apuntarme a nada? Si es que he aprendido que es donde peor me van a tratar, ¿no? Por eso creo que las asociaciones tenemos que cuestionar también esa cultura deportiva, que al final está basada en la mirada, ¿no? De la masculinidad hegemónica y tenemos que dar ese giro, promover unos espacios en los que el deporte se practique de otra forma, promover espacios de formación, de sensibilización dentro de los clubes, de los gimnasios, de los centros educativos también, por supuesto, porque no puede ser que quienes trabajan se dejen pasar, ¿no? Este tipo de cosas. Por eso, desde Fundación Triángulo intentamos visibilizar otras formas de vivir el deporte y huir un poco de ese enfoque basado en la fuerza bruta, en la competitividad, ¿no? Que son valores asociados a la virilidad, que tanto daño nos ha hecho especialmente a las personas LGTBI, y tan binario, ¿no? O sea que, bueno,
proponemos darle una vuelta a ese enfoque. Tenéis ahí una labor importantísima los profes. Y nada, promover espacios deportivos basados en la salud, en el bienestar físico y mental, en la alegría, en el compañerismo. Así que bueno, cualquier consulta que tengáis, si queréis seguir en esta misión, pues nada, contad con Fundación Triángulo, que nos tenéis cerquita. Os voy a invitar a subir para tenemos tiempo para 2, 3 preguntas. Yo, 2. Depende de lo cortas o largas que sean. Muchísimas gracias por vuestras presentaciones. Creo que habéis hablado de la importancia del acceso al ocio deportivo, ¿no?, del colectivo y la importancia de generar estos espacios inclusivos y estos espacios seguros. Abro el debate. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta para Javier. O sea, mi pregunta es, desde el máximo respeto, ¿no crees que hacer clubs deportivos únicamente de personas que pertenecen al colectivo es como una forma de autoexcluirse de una realidad que, o sea, pienso que igual no es más fácil luchar por un club deportivo inclusivo en el que haya personas del colectivo y personas que no pertenezcan al colectivo, que no crear una realidad aparte? O sea, ¿no crees como que si solo juntamos, en este caso, por ejemplo, los niños, solo juntamos niños que pertenezcan al colectivo, les estamos privando también de otra clase de realidad? Gracias por la pregunta, porque al final creo que suele ser la primera pregunta que hace la gente que desconoce un poco cómo funcionan estas asociaciones, y en realidad es una pregunta basada, yo creo, en la bondad, ¿no?, de por qué os alejáis si realmente sería lo ideal que estuvierais dentro, ¿no? Al final, más que creamos, suele ser espacios que crea la gente como necesidad, que dice, no puedo más con esto, normalmente de manera inconsciente necesito un espacio para mí donde yo me sienta en libertad. Y claro, cuando ves que ocurre en el resto del mundo, dices, algo está viendo para que la gente necesite una agrupación separada, que si observas diferentes colectivos sociales te das cuenta que es un poco igual. Cuando te vas de Erasmus me junto con los españoles, los colombianos se juntan para hacer su barbacoa en no sé dónde, jugar su voleibol diferente en no sé cuál. Es decir, que al final son espacios de encuentro de iguales y de evitar una violencia que está ejercida por la gente no LGTB. Por eso hay torneos LGTB, por eso hay clubes LGTB, como lugar de seguridad. Ojalá desaparezcamos un día y el deporte y la actividad física y los gimnasios polideportivos, fundaciones deportivas municipales, sean lugares donde puedas sentirte bien, hablar de tu pareja, contar cualquier aspecto de tu vida relacionado con el sexo y el género sin necesidad de hacerlo en un espacio aparte. Nos encantaría que estas niñas no tuvieran que venir a la escuela multideporte y vayan a esa escuela y se apunten donde sean y digan, pues ahora María es Mario y va a jugar en categoría masculina, pero es que ahora no se puede. Entonces, quizá como nexo intermediario, por eso necesitamos guetos de estos. Me gustaría también contestar a la misma pregunta. Fíjate que a veces preguntamos las cosas como si fueran excluyentes. ¿Es compatible que haya clubes LGBTI y que incluso las personas que participamos en los clubes LGBTI luego vayamos a un gimnasio del barrio o participemos en otros clubes? No son cosas excluyentes y son cosas que están facilitando el cambio. Pero aún así, incluso en los clubes LGBTI, al menos, bueno, seguro que en Samarux será igual, pero en Diversport Torremolinos, de hecho en los estatutos pone que es un club inclusivo LGBTI. No pone que es solo para personas LGBTI. Lo que pone es que si eres respetuoso con la diversidad sexogenérica, puedes venir. Y de hecho tenemos gente que no son LGBTI, que son la madre de un socio que viene al senderismo, otra gente, chicas por ejemplo, que no son ni lesbianas, ni bisexuales, ni trans, que vienen porque no quieren ir al gimnasio de su barrio para no oír las cosas que decía. Entonces, pues al final no somos sitios excluyentes, es decir, somos sitios inclusivos porque fuera pues no se es tanto, ¿vale? Sí, es importante lo que ha dicho Gonzalo porque no es exclusivo, es específico para personas LGTB. Y las chicas que vienen al club, como ha dicho él, nos dicen es que por fin me puedo poner en tetas o quitarme la camiseta para ponerme otra. Salgo de fiesta encantado con vosotros a los lugares de ambiente porque por fin me siento segura. Que esto ya da para otro tema, pero...
Bueno, yo quisiera daros las gracias a las tres, que me han parecido súper interesantes. Y la pregunta va para Javi, porque al principio has dicho que cada vez hay más acoso dentro del club. Y entonces me gustaría que explicaras un poco cómo, si pretende ser un espacio seguro, cada vez hay más acoso o cómo viene toda esta situación. Gracias. Es delicado porque al final son situaciones que te cuenta la gente muy mal y te toca personalmente. Ya hablé un día con Susana sobre este tema de lo que puede llegar a mover. Bueno, al final, ¿qué os voy a contar a vosotras, a las mujeres? Se está denunciando más, yo creo que porque la gente está sintiendo de que es un espacio seguro donde lo puede contar y que no es nuevo, que ya existía antes, pero que quizá no se contaba. Diferentes situaciones de acoso. Imaginamos, es decir, no nos han llegado, pero imaginamos que existían. Y bueno, una ha sido por parte de un chico de la asociación hacia una trabajadora. Ha sido acoso laboral, no acoso sexual. Luego sí que una persona trans se sintió violentada por parte del equipo de coordinación de un deporte porque no se sintió incluida. La conclusión final fue desacuerdo porque ella acabó diciendo que era transfobia, pero no quedaba muy claro por qué era transfobia. Acordamos, no vimos transfobia. Pero es muy difícil todo esto. Es muy difícil porque sabes que estás siendo una persona vulnerada allá donde vaya. Y la semana pasada nos llegó otro, un chico que había sentido acoso sexual por otro, pero no quiso iniciar el proceso de acoso. Y esto nos ha puesto en una situación muy delicada porque no podemos iniciar nada porque no ha querido, y no podemos avisar a la persona que ha sido acusada porque tampoco ha sido acusada. Entonces siempre te estás manejando en una línea muy delicada que desde el voluntariado, y por eso no publicamos más papers, porque no da tiempo. Muy bien, muchísimas gracias por ir un poco on time, agradeceros muchísimo. Creo que nos han dado muchísimos recursos para poder consultar, para seguir hablando. Seguramente tendremos tiempo y espacio esta tarde si venís a los talleres o incluso a través de los contactos que nos han ofrecido. Tenemos desde Valladolid, Andalucía y desde Valencia. Así que agradeceros y un fuerte aplauso para los ponentes.